Muy bien, muchas gracias, José Luis. Antes que nada, por invitarme a este festival online y yo, si se trata de hablar de Sevilla y de historia, estoy siempre encantadísima. Como veis ya en pantalla, en los próximos 40 minutos vamos a hacer una presentación acerca de Washington Irving, que fue un escritor americano del siglo XIX y que visitó nuestra región. Y el nombre de la presentación es El valor del romanticismo. Podéis pensar qué tiene que ver esto con el ecoturismo. José Luis y yo, bueno, decidimos incluirla en el festival, teniendo en cuenta, como tú bien has dicho, que Washington Irving fue uno de los primeros viajeros que ayudó a conocer, a dar a conocer España y nuestra región, Andalucía, porque estuvo en Sevilla a 200 años atrás. Así que sí es interesante para nosotros saber cuál fue su experiencia, cuál fue su punto de vista, cómo nos veían ellos y cómo se comportaban aquellos viajeros y si hoy nosotros viajeros del siglo XXI podemos tomar modelo de alguna manera. El romanticismo, bueno, no vamos a hablar del enamoramiento, más bien del movimiento cultural, aunque un poco de amor también habrá en nuestra presentación. Es la época en la que vivió Washington Irving y, como veremos, tiene mucho que ver con el inicio de los viajeros y del turismo. Bueno, pues Washington Irving aparecerá un poquito después, nuestro protagonista, pero bueno, quería comentar a través de las diapositivas qué es el romanticismo. Es un movimiento cultural que se da en Europa en el siglo XIX, se contrapone a la Ilustración, que había tenido mucha más preponderancia en el siglo XVIII, y el romanticismo, bueno, gustaba mucho de la leyenda, de todo lo tenebroso, de los edificios en ruina, del sentimiento antes que la razón, del hombre frente a la naturaleza. Es lo que estamos viendo en estas imágenes, que son detalles de unos cuadros muy bonitos de un pintor alemán, de Caspar David Friedrich. Así que en ese movimiento romántico se incluye nuestro viajero Washington Irving. Además, aquellos primeros viajeros, Irving incluidos, vinieron a España y España hasta ese momento había estado bastante aislada, ya no tenía ni mucho menos la época de esplendor que había tenido en épocas pasadas y gracias a ellos se dio a conocer el país, su cultura y su historia a toda Europa. ¿Y qué es lo que hacía a España diferente del resto de los países europeos? Pues precisamente su pasado musulmán, su pasado hispanoárabe, el hecho de que el sur, sobre todo el sur de la península, fue musulmán durante 500 años Sevilla, 700 años Granada, y eso era un elemento muy exótico que impresionaba muchísimo a todos estos viajeros ingleses, franceses o americanos como Washington Irving. Así que se vinieron para acá, se vinieron a Andalucía buscando esas huellas del pasado musulmán. No solamente Washington Irving, también quería presentaros a alguno de aquellos primeros viajeros. De hecho, antes que Washington Irving estuvo en Sevilla, este señor tan elegante con su batín rojo, que es un escritor bastante famoso. Se trataba de Lord Byron y se alojó en Sevilla en el barrio de Santa Cruz, como Washington Irving lo haría un tiempo después. Lord Byron era un aventurero, un seductor y quedó tan impresionado por la cultura, la historia y los mitos de nuestro territorio que escribió una versión, mirad, de Don Juan Tenorio. El Don Juan Tenorio original había sido el de Tirso de Molina, pero Lord Byron pues, hizo otra versión, pero contaba básicamente la misma historia y en parte gracias a Lord Byron pues, la historia de Don Juan se popularizó muchísimo en toda Europa. Lord Byron era un enamorado de Oriente, como veis en este otro retrato, que ya tenía unos años más y, bueno, pues era como muy dado a todo tipo de vestimentas exóticas. Un aventurero que, bueno, acabó muriendo en Grecia, pero estuvo un tiempo en nuestra región. Vale. No solamente Lord Byron, hay otro viajero muy interesante, aquellos primeros turistas, podríamos decir, que es Richard Ford.
También visitó Sevilla, no solo visitó, se quedó aquí viviendo durante 4 años, hacia 1830, y Richard Ford era dibujante. Sus dibujos, aparte del valor artístico que tenga, son unos documentos históricos importantes, mirad, porque nos enseñan cosas de Sevilla que ya no existen, como las puertas monumentales de la ciudad que formaban parte de la muralla. Esa, por ejemplo, es la puerta de Triana. Y esta otra imagen de arriba es el monasterio de Santa Paula. Además, Richard Ford fue quizás el primero que escribió una guía de viajes sobre España. Se llamó el Manual para Viajeros por España y gracias a eso pues, tuvo muchísimo éxito en su país, en Inglaterra, y otros muchos viajeros, turistas, vinieron a conocer lo que Richard Ford había descrito en su libro. Como veis, eran unos enamorados de Andalucía y por primera vez la región estaba siendo descubierta en el resto de Europa. Bueno, ahora dejamos los ingleses y pasamos a los franceses, porque otro de aquellos primeros turistas fue Prosper Mérimée. Quizás no suene tanto, pero cuando os diga que escribió el libreto de la que sería luego la ópera Carmen, ya resulta mucho más famoso, mucho más conocido. Tenemos la famosa y la mítica ópera Carmen, que cuenta la historia de la cigarrera gracias a Prosper Mérimée. Aquellos viajeros buscaban también, idealizaban muchísimo, buscaban un poco los tópicos. En la ópera Carmen se ve claramente. Por ejemplo, la idea o la imagen de la gitana apasionada, del torero celoso o del bandolero violento. Realmente todos aquellos tópicos que estos viajeros exportaron a Europa luego han perdurado muchísimo, pero bueno, de alguna manera yo creo que es mucho más importante el que popularizaran la imagen de España fuera de nuestras fronteras. Bueno, seguimos con otros 3 viajeros, como veis todos vestidos a la moda del siglo XIX. Todos ellos que os estoy enseñando estuvieron en Sevilla, que es la ciudad que yo más conozco y por lo tanto es en la que me centro, aunque luego también hablaremos un poquito de Granada. Eugene Delacroix, el de la izquierda, pintor. Alejandro Dumas, el del centro, autor del Conde de Montecristo y de los Tres Mosqueteros. Y a la derecha, uno que quizás os suene menos, otro francés, Théophile Gautier, pero mirad lo que escribió, otra guía de viajes. Con lo cual, bueno, pues estaba popularizando cada vez más toda la zona sur de España. Escribió Viaje por España y tuvo muchísima repercusión en Francia. Y pasamos ahora a nuestro protagonista, a nuestro Washington Irving, nuestro querido Washington. Él había nacido en Nueva York. Esta imagen que os pongo a la izquierda es una imagen de la ciudad de Nueva York a final del siglo XVIII, el siglo XIX, que es la época de Irving. Irving nació cuando Estados Unidos consiguió la independencia de Inglaterra. De hecho, sus padres le pusieron Washington en honor a George Washington, que había sido uno de los protagonistas de aquella independencia americana. Washington Irving era escritor, escribió todo tipo de libros, no solamente novelas, sino también relatos, era periodista y luego, como veremos, también era historiador. Era un hombre muy cultivado, muy polifacético y, para lo que nos interesa a nosotros, muy viajero. En España, el libro más conocido de Washington Irving son los cuentos de la Alhambra, que luego vamos a mencionar, pero realmente tiene una obra muy amplia y en Estados Unidos es uno de los grandes escritores para ellos de su momento. Se le considera incluso uno de los padres de la literatura americana, casi al nivel de Edgar Allan Poe. Este es el mismo Washington, un poquito más joven, y os cuento un poco lo que escribía y para que veáis un poco también que entraba perfectamente en el prototipo de escritor romántico. Escribió Sleepy Hollow o La leyenda del hombre sin cabeza. Escribió la historia de Rip Van Winkle, que trata a un hombre que se despertó después de centenares de años dormido. Estaba un poco perjudicado, como podéis ver en imagen. Y fue también Washington Irving el que
popularizó el nombre de Gotham para referirse a Nueva York, su ciudad natal. Luego Gotham sería utilizada en los cómics de Batman, que ya sí nos resultan mucho más familiares. No solamente escribía, como os digo, relatos o novelas, sino que también era historiador e investigador. Y es en ese momento, cuando tenía como unos 50 años, que vino a España. Aquí tenéis una imagen de Washington Irving ya un poquito mayor. Y fue primero a Madrid a trabajar también en la embajada americana de esta ciudad, de la capital de España, pero su objetivo principal era cultural más que político, y era investigar sobre Cristóbal Colón. Con el tiempo, eso derivaría en una de sus obras principales referidas a España, que es La vida y viajes de Cristóbal Colón, como tenéis aquí a la derecha. La figura de Cristóbal Colón en ese tiempo interesaba muchísimo a los americanos. De hecho, un poco la manía actual, contemporánea, que tienen desde ciertos sectores de Estados Unidos a la figura de Cristóbal Colón es una cosa moderna, que además tiene mucho de manipulación política. Si veis en la diapositiva, mirad, bueno, ya es una época un poquito posterior a Washington Irving, porque estamos en 1893, hay un cartel muy bonito de una exposición universal que tuvo lugar en Chicago y que era una exposición colombina, es decir, dedicada a la figura de Cristóbal Colón y con motivo del 400 aniversario del descubrimiento de América. Una de las primeras exposiciones universales que se estaban popularizando mucho en la época. Bueno, pues Washington Irving estuvo en Madrid, pero consideró que para seguir investigando sobre el objeto de su libro, de Cristóbal Colón, lo mejor era venirse al sur, a Sevilla, y también estuvo en Huelva, en el monasterio de la Rábida. A Sevilla llegó una primavera de hace casi 200 años, en 1898, y llegó remontando el río desde Sanlúcar de Barrameda en un barco de vapor. Llegó al Guadalquivir y atracó en la Torre del Oro. Esta imagen que tenemos a la izquierda es una pintura de un pintor contemporáneo que se llama Manuel Barrón y que muestra pues, cómo era la Sevilla de la época. Esa Sevilla del siglo XIX a la que llegó Washington Irving era una ciudad bastante en decadencia. Esta imagen que estáis viendo ahora, que es un cuadro muy bonito de Sánchez Coello, es la Sevilla del siglo XVI, que es la época de oro de la ciudad. Nada que ver con la Sevilla que conocería Irving 2 siglos, 3 siglos después. Toda esta actividad que vemos en el río, cuando venían con las riquezas, con el oro, con la plata y los nuevos productos americanos, se había cortado de raíz con el traslado de la Casa de la Contratación desde Sevilla a Cádiz, lo cual pues, supuso una cierta importancia para la ciudad de Cádiz, pero la decadencia económica, bueno, no total, pero fue bastante mermada en Sevilla. Esa Sevilla del siglo XIX que visitó Sevilla en el siglo XIX, David Roberts, pero que nos muestra la Torre del Oro y el río ya con muchísima menos actividad que la que había habido en el siglo XVI. No obstante, tiene una luz preciosa la pintura. Bueno. Así que no nos alejamos mucho del río y además de estas imágenes que os estoy mostrando, vamos a hacer un pequeño recorrido, esto es un vídeo de Google Earth, en el punto en el que desembarcó Washington Irving, aquella primavera de 1828, y nos vamos a desplazar hasta el alojamiento. Bueno, en Sevilla pasó Washington Irving un año, más o menos, y estuvo alojado en varios lugares, pero os quería mostrar la casa en la que más tiempo estuvo y donde además hay una placa dedicada a su nombre. Así que vamos a hacer el recorrido desde ese punto donde desembarcó hasta la casa donde se alojó, que estaba precisamente en el barrio de Santa Cruz. Y vamos a ir viendo la Sevilla actual, que naturalmente es muy distinta a la que conoció Washington Irving, pero hay algunos monumentos que sí siguen estando allí. Y uno de ellos es la Torre del Oro. Estamos a orillas del Guadalquivir, del antiguo río Betis, y la Torre del Oro era parte de la muralla musulmana. Esa muralla que rodeaba la ciudad
En época de Washington Irving todavía existía. Se derribaría a mediados del siglo XIX, con lo cual Washington Irving tuvo ocasión de verla. Pasamos brevemente por la catedral, que está ahí al fondo, luego volveremos, pero mira, no muy lejos del río y de la Torre del Oro, toda esta vegetación, todos estos árboles, son los jardines del Alcázar, del Palacio Real, que Washington Irving visitó y se encontraba muy cerca de su alojamiento. Estamos entrando por los jardines de Murillo, que entonces no eran tales. Esa parte cambiaría mucho a principios del siglo XX. Y mirad, esa casa blanca que estará entrando en pantalla, que tiene la bugambilla rosa, esa fue, luego la veremos, la casa donde se alojó Irving. Y estamos sobrevolando el barrio de Santa Cruz. Este edificio más grande es el Hospital de los Venerables. El barrio de Santa Cruz era el antiguo barrio judío, compuesto por pequeñas, por estrechas callejuelas. De todas formas, el barrio de Santa Cruz, que hoy es muy pintoresco con sus plazoletas, lo renovaría, lo reformaría muchísimo a principios del siglo XX, con lo cual en la época que Irving estuvo aquí serían las calles todavía más estrechas y como mucho más oscuro y bueno, pues no tan atractivo, digamos, como lo tenemos hoy. Pero a poquísimos pasos del barrio de Santa Cruz, antigua judería, estaba la catedral, que naturalmente Washington Irving visitó y que le impresionó muchísimo. Y la torre de la catedral, que la tenemos en pantalla, que es la Giralda. Y este otro edificio que tenéis aquí a la izquierda, súper importante también en la vida de Washington Irving, es el Archivo de Indias. Está junto al Alcázar y a la catedral y reúne todos los documentos relativos a la historia española en América. Así que tratándose el tema de investigación de Irving, de Cristóbal Colón, tenía que ir por fuerza a consultar los papeles de este archivo. Bueno, pues avanzamos. Mirad, os decía que se alojó en el barrio de Santa Cruz y esta imagen que vemos a la derecha es el patio de aquella casa. Todavía sigue siendo una casa que existe, una casa privada, y a veces tiene una reja, pero la reja está abierta y se puede fotografiar el interior y es un patio andaluz de los más bonitos, más pintorescos y más fotografiados de toda Sevilla. Se encuentra en el número 2 del Callejón del Agua. Mirad, y esto es un pequeño vídeo. Es la Casa Blanca que tenéis a la izquierda. Esa es la puerta, el día que hice el vídeo la tenían cerrada. Pero mirad lo que hay aquí. Es una placa dedicada precisamente a nuestro escritor, a Washington Irving. Aquí. La pusieron como 100 años después de que él estuviera aquí, en 1925. Es una placa de bronce muy bonita que esculpió Mariano Benlliure, prestigioso escultor, y pone a Washington Irving en recuerdo de su amor a España. A toda España, porque visitó varios lugares, pero concretamente él estaba enamorado de Andalucía. Esta calle, que se llama calle o Callejón del Agua, limita con la muralla del Alcázar. Los jardines del Alcázar es lo que veis al otro lado de la muralla, y se llama así porque justamente dentro de esta pared estaban las conducciones del acueducto que traía el agua del exterior de Sevilla al interior del Palacio Real del Alcázar. Así que el acueducto, ya solamente quedan pocos restos, es lo que le dio el nombre a la calle. Bueno, pues seguimos con las imágenes. Aquí. Washington Irving, aparte de investigar, él se dedicaba pues, a hacer turismo, y uno de los monumentos que más cerca tenía era la catedral. Y la catedral le impresionó enormemente la dimensión del edificio, la riqueza que tenía, y escribió, porque escribió además un diario de todo lo que él iba viendo. Y hablaba de la gloriosa catedral, donde él había sentido un placer inmenso, y recomendaba un vagar lento, y lo comparaba con uno de sus grandes bosques americanos, sobre todo a la vista de los grandes pilares que a él le recordaban a los grandes árboles de Norteamérica. También hablaba de la luz cuando entraba por las vidrieras. Era para él una experiencia un poco mística.
Pero además de la catedral, del Alcázar, en fin, de los atractivos turísticos, él había ido fundamentalmente a estudiar, a investigar, y lo hacía sobre todo en el Archivo de Indias, que antes vimos en el pequeño vídeo de Google Earth. El Archivo de Indias es este que tenéis arriba a la derecha. Ese archivo, el edificio, desde la época de Carlos III, desde final del siglo XVIII, ya lo era cuando Washington Irving vino a Sevilla, pero fue el antiguo consulado de mercaderes, es decir, era un edificio comercial. Tenéis un grabado muy bonito en la parte de la izquierda, que bueno, pues muestra cómo era el edificio más o menos en ese siglo XIX. Y Washington Irving también fue a investigar a la biblioteca del monasterio de la Cartuja, que es la imagen que tenéis abajo a la derecha. Todavía seguía siendo monasterio cartujo, tenía una biblioteca impresionante y los monjes cartujos, que son los que están vestidos de blanco, le proporcionaban a Washington pues, toda la documentación que necesitaba. Pero a Washington Irving no solo le gustaba su investigación y la cultura y los monumentos. Bueno, también le gustaba la cultura, pero digamos la cultura local. Le gustaba mucho la fiesta. Era un tipo de viajero que no solamente quería hacer la lista de monumentos a visitar, sino que de alguna manera se quería integrar con la población local y se apuntaba a cualquier fiesta que hubiera. La imagen que tenéis abajo a la derecha es una imagen de la Feria de Abril, pero en 1828 la Feria de Abril todavía no había comenzado, faltaban como 20 años. Sin embargo, aunque no había en Sevilla, sí que la había en localidades como la de Mairena del Alcor, que era muy famosa, feria que visitó Washington Irving. Y también, pues, cada fiesta privada que se le terciaba, allá que iba. Así que por eso os he puesto estos otros dos cuadros que son muy bonitos, que recrean un poco pues, cómo era el ambiente local de aquella época. El de la izquierda es la gitana tocando la guitarra, el torero y el Guadalquivir al fondo. Está en un museo aquí en Sevilla, en la Casa Fabiola, una colección privada, se llama el Museo del Romanticismo, precisamente, y es de Gonzalo Bilbao. Y el otro de la derecha, arriba, es un grupo de gitanos que están bailando en los jardines del Alcázar. Y era propiedad de los duques de Montpensier. Y ese cuadro está en Málaga, en la colección Thyssen de Málaga. Pero bueno, nos ilustran muy bien sobre el ambiente de aquella época. Bueno. Washington Irving, aparte de sus paseos por Sevilla, visitó Huelva, los lugares colombinos, el monasterio de la Rábida, donde Cristóbal Colón había preparado su viaje, pero naturalmente no se quería ir de Andalucía sin visitar Granada. De nuevo, esa fascinación por el pasado hispano-musulmán. Y aunque Sevilla estaba al Alcázar, él sabía que en Granada había otro lugar que era imprescindible y era la Alhambra. Así que se fue con un amigo ruso atravesando todo el corazón de Andalucía, los 250 kilómetros que separan Sevilla de Granada, y es lo que se ha dado en llamar la ruta Washington Irving. Atraviesa bueno, pues un montón de localidades que las tenéis ahí descritas, y el punto de origen es Sevilla y el punto final es Granada, aunque también la ruta incluye a veces la ciudad de Huelva. Pero bueno, yo os enseño la parte que nos toca más de cerca, que es Sevilla-Granada. Esta ruta es un itinerario cultural, forma parte del legado andalusí, que es un proyecto que hizo la Junta de Andalucía hace años y que consiste en varias rutas para conocer precisamente, ya que se llama legado andalusí, el pasado hispano-árabe de Andalucía. Está la ruta de los omeyas, la ruta de los almohades y está también la ruta de Washington Irving, aunque podéis pensar que se despega un poco de la de los demás, pero teniendo en cuenta que su protagonista lo que buscaba era la recreación de aquel ambiente árabe, andalusí de siglos atrás, bueno, pues se ha incluido también en el legado andalusí. Y es muy interesante pues, que atraviesa un montón de localidades preciosas, todas ellas, y este tipo de rutas, la de Washington Irving, cuadra muy bien también con la filosofía del ecoturismo, que es lo que José Luis y yo hoy también pues estamos promocionando. Naturalmente, a Sevilla hay que ir, por favor,
por favor, venid a Granada también, pero hay que poner en valor todas esas pequeñas localidades que están en el camino y que tienen mucho que aportar en cuanto a la historia, la cultura, las tradiciones, la gastronomía, los paisajes. Es decir, nos ponemos en la piel de aquel Washington Irving que además se tomó varias jornadas para ir de una ciudad a otra, pero que disfrutó muchísimo de aquel viaje. Y eso que decía él mismo en sus escritos, que en general viajar en aquella época era peligrosísimo porque estaba toda la región infectada de bandoleros y había que tener mucho cuidado. Él se fue con su amigo ruso, pero llevaban un criado. Llevaba un local que los acompañaba y los guiaba por toda esta zona, un poco los protegía porque era el que conocía el terreno. Y a este lo llamaron Sancho, se llamaba de otra manera, pero le pusieron el nombre del escudero de Don Quijote porque ellos se veían un poco en la figura de Don Quijote y su acompañante en la de Sancho Panza. Así que, bueno, pues está todo lleno de referencias literarias e históricas a la cultura española. Bueno. Y Washington Irving finalmente llegó a Granada en 1829 y se quedó naturalmente sin habla frente a la belleza del Palacio de los Nazaríes de la Alhambra. Bueno, todo el mundo ha experimentado alguna vez esa impresionante visión de la Alhambra con la Sierra Nevada al fondo. Además, Washington Irving tuvo la suerte de poder alojarse dentro de la Alhambra. La Alhambra entonces estaba bastante abandonada, había un destacamento militar, pero también había una especie de casa de huéspedes que llevaba una señora que era la que se ocupaba de manejar todo lo que se movía por allí. Y bueno, pues estuvo alojado en la Alhambra junto con su amigo y eso le permitió pasearse por el palacio prácticamente en soledad y poder disfrutar realmente del patio de los Arrayanes, del patio de los Leones, de una manera que a nosotros hoy nos parece casi imposible. Pero bueno, tuvo esa suerte. También hablaba de lo deteriorado que estaba el monumento, porque él iba registrando en su diario de viaje pues todo lo que veía desde su punto de vista. En la Alhambra, bueno, le impresionó tanto que tomó unas notas que luego serían los famosos cuentos de la Alhambra. Los cuentos de la Alhambra, que es la obra para nosotros más conocida de Washington Irving, es una serie de relatos que tratan sobre pues personajes que vivieron en el palacio, son leyendas también, por ejemplo, la leyenda del astrólogo árabe, está un poco en la línea de lo que luego haría Adolfo Bécquer cuando escribió sus leyendas, en este caso. Y siempre pues centrado Irving en el pasado hispano-musulmán y el exotismo oriental que tanto atraía a estos viajeros. Así que, bueno, pues tenemos aquí nuestro cuento de la Alhambra. Los americanos conocen muchísimo esta obra. En España no tanto, pero prácticamente tú le dices a un americano Washington Irving, enseguida te lo sitúa y te habla de los cuentos de la Alhambra. Es decir, que funcionó la publicidad y el libro se hizo muy, muy popular en Norteamérica gracias a este escritor. Y hablando de fascinación, en el caso de Irving por Granada, por la Alhambra, quería hablaros también de la fascinación de otro lugar a lo que se ha llamado el síndrome de Stendhal. Ahora os contaré por qué hablamos de él. Stendhal, él describía, él contaba cómo estaba visitando la ciudad de Florencia y concretamente la Basílica de la Santa Cruz, de la Santa Croce. En las imágenes tenéis la fachada y otra a la izquierda del interior. Según cuenta Stendhal, lo inundó tanta belleza, la estética era tal, era una visión sublime, que empezó a sentirse mal. Prácticamente sufrió un desmayo, una taquicardia, un medio desvanecimiento, y eso es lo que luego se ha llamado síndrome de Stendhal. Es decir, que al ser testigos de tantísima belleza, sobre todo cuando visitamos
visitamos algo, nos puede dar pues, eso, un medio desvanecimiento. Yo de alguna manera os deseo cuando viajéis que os dé un síndrome de Stendhal, no que os pongáis malos, por supuesto, ni que os desmayéis, pero en el sentido de que aquellos lugares, aquello que vemos, las experiencias que tenemos cuando salimos de nuestro círculo y visitamos otros sitios, nos lleguen adentro, que no sea simplemente ir al lugar y hacer 3 fotos y marcharse, sino que tengamos tiempo de saborearlo, de emocionarnos y de que el lugar visitado deje una huella en nosotros. Eso precisamente creo yo también que es el ecoturismo. Igual síndrome de Stendhal es un poco exagerado, pero bueno, en cierta medida sí que es deseable que todo viajero experimente esta impresión estética y este goce en algún momento o en muchos. A Stendhal le pasó en Florencia, pero estoy segura también que a Washington Irving le pasaba cuando visitaba la Catedral de Sevilla y esa luz que entraba por las vidrieras. Y bueno, pues no es muy difícil, ya sabéis, que nos dé un síndrome de Stendhal cuando tenemos delante de nuestros ojos a la Alhambra o cuando estamos paseando por el barrio de Santa Cruz. Aquí tenéis una imagen de la Plaza Alfaro, sobre todo bueno, por la mañana, cuando está tranquilo, está todo como más limpio. O cuando en Sevilla también estamos recorriendo las estancias de los Reales Alcázares, también es proclive a un síndrome de Stendhal. Es verdad que es importante que estemos en cierta soledad, bueno, si no soledad, por lo menos que esté tranquilo, porque un sitio abarrotado de gente no te puede impresionar tanto como un sitio que esté casi solo para ti. Pero bueno, siempre hay que buscar un poco el lugar y también el momento, ¿no? de que esté menos masificado y tener una experiencia viajera importante y que nos deje un recuerdo bonito. Y bueno, pues tenemos a Granada, tenemos varios. Yo pongo varias de Sevilla pues porque como soy de Sevilla me gusta más. Os he puesto el barrio de Santa Cruz, os he puesto los Reales Alcázares y naturalmente os pongo el puente de Triana. Estamos a orillas del Guadalquivir y vemos el magnífico puente de Triana que, bueno, a cualquier hora del día, a mí me gusta mucho al atardecer, es una imagen preciosa. Y Washington Irving no tuvo ocasión de verlo, porque el puente de Triana hace 1852 y él ya se había marchado. Pero bueno, nosotros sí que lo podemos disfrutar y sacarle partido. Y con esto acabamos nuestra pequeña presentación sobre Washington Irving, que creo que ya después de esto lo conoceréis un poquito más. Yo creo que nos ha caído bastante simpático. Y el valor del romanticismo, que también espero que en la presentación haya quedado claro de cuál es ese valor, de cuál es la importancia de este movimiento romántico y podamos apreciar lo que fueron aquellos primeros viajeros, primeros turistas, que hay que agradecerles el que hicieran publicidad de la marca España, como se dice ahora, pero concretamente vinieron muchos a Andalucía y exportaron la imagen de Andalucía por todo el mundo. Marta, querida Marta, sí, un placer. sí. Te digo que me preguntaban... ¿Alguna preguntita? Sí, tanto. Vamos, no te vas tú sin que yo te pregunte. Claro. Digo que me preguntaban en estos días que andamos hablando de tantas cosas, decía, claro, pero es que los sevillanos tenéis, claro, que los sevillanos somos la leche, tenéis de todo, ¿no? Tenéis moros, tenéis cristianos, tenéis judíos, tenéis de todo. Y yo le quiero contar, sobre todo porque hay bastantes profesionales conectados. Primero y sobre todo, si tenéis que ir a Sevilla y queréis acompañarnos en esta ruta, os abrazamos. Si no, Marta Casals, ahí os ha dejado todos sus datos. Sí, ahí abajo. Estar con ella porque es una profesional como la copa de un pino y además de un encanto, como habéis visto, y que lo explica todo con una sabiduría digna de mención. Pero me decía la gente, pero claro, es que tenéis. ¿Sabes dónde descubrí yo a Becker, no? Ya te lo he explicado, creo.
¿En el monasterio de Veruela? Efectivamente, en Soria, Sí, Soria sí. también existe. Es decir, en cada rincón de nuestra geografía, ahora estamos poniendo en valor a Rosalía de Castro, la Rosalía de Castro que vivió en Madrid, pero es la reina de las letras gallegas, pero en cada rinconcito tenemos. Y eso, volvemos con la primera ponencia, la de Beth. Es verdad, Marta, que los foráneos a veces tienen que venir a decirnos qué tenemos nosotros para que los pongamos en valor. Sí, puede ser. Bueno, este último año, como no hemos tenido por desgracia turismo, yo creo que los sevillanos están redescubriendo su ciudad, así que bueno, alguna ventaja tenían que tener estos meses más tranquilos. Pero bueno, Sevilla es verdad que tiene muchísima riqueza, pero no es solamente Catedral, Alcázar, Barrio de Santa Cruz y Plaza de España. Realmente, si investigamos, descubrimos lugares semisecretos, semiescondidos, que nos aportan también muchísimo. Más que nada, pues porque son como mucho más concretos y más específicos. Sí, Y la verdad es que es una maravilla. Sí, sí, yo recomiendo naturalmente a todo el mundo que visite Sevilla y más aún que haga pues la ruta de Washington Irving y entre Sevilla y Granada descubra todas esas localidades que están cargadas de tradición y cultura.